Panorama de noticias. Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. Super miércoles en diputados. La ley del lobby y el Super Rigi copan la escena. Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de superacción, con plenarios de comisiones para debatir la ley del lobby y el proyecto del Super Rigi. La ley del lobby, el primer plato será a las 14 horas, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Melloranz, y la Legislación General, encabezada por Santiago Santurio, se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que crea un régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios entre los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En principio, el oficialismo no debería tener problemas en darle media sanción a este proyecto. Existe un núcleo de coincidencia filosófica con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en la Argentina desde hace décadas. En el caso del Super Rigi, tampoco debería presentar demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuestra industria, Super Rigi como lo han llamado, teniendo en cuenta que en un escenario más adverso, en el Congreso, que fue en el año 2024, logró el consenso suficiente para el Rigi original contenido en la Ley de Bases. La iniciativa, que orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos del Rigi original y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energía renovable como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. El Super Rigi ofrece excepción de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar. En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación. A los 3 años, los inversores del régimen podrían disponer del 100% de los dólares exportados. Política. Milei denunció que los movimientos de izquierda van a sembrar el miedo en las elecciones 2027. El presidente Javier Milei advirtió este martes que en la previa de las elecciones del año próximo habrá campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y sembrar el miedo. Para atentar la libertad siembran el miedo. Lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas, sostuvo Milei al iniciar el discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. El presidente anticipó que la inflación va a venir bajando y sucedió gracias al ajuste. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas. Y se quejó una vez más de la oposición. Hay que decirlo sin miedo.
El año pasado intentaron un golpe de estados y les salió mal. Quisieron sabotear el programa económico, votando en contra de los programas del equilibrio fiscal. Intentaron 7 juicios. Trataron de hacer un caos en las calles y con convivencia con periodistas, empresarios, intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo, pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo. Economía. El Banco Central sumó más dólares y quedó al borde de completar la meta de reservas para este año. El Banco Central de la República Argentina sumó otra rueda de compras de divisas y quedó al borde de completar la meta pactada para este 2026. Las autoridades monetarias llegaron a 99 jornadas consecutivas en las que intervienen en el mercado libre de cambio. Únicamente el día 2 de enero no efectuó compras. Así, el Banco Central de la República Argentina sumó 175 millones de dólares del mercado mayorista. Desde que inició la fase 4 del programa monetario, la entidad acumula ya 9.981 millones de dólares. Esto representa más del 99% de la meta pactada, la cual se fijó en 10.000 millones de dólares, con posibilidad de ascender hasta los 17.000 millones de dólares, dependiendo esto de la evolución de la demanda de dinero y liquidez del mercado de cambio. De continuar con estos valores de compra, el Banco Central de la República Argentina completaría el 100% antes del cierre de esta semana. Le restan solo 19 millones de dólares para alcanzar la meta. En el stock diario, las reservas internacionales subieron 59 millones de dólares hasta los 48.427 millones de dólares. Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzó a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse. La inflación sigue en baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperaremos mayor formalización y aumento de empleo, dijo el ministro. Río Negro. Cipolletti, voraz incendio destruye un depósito del supermercado La Anónima. Un voraz incendio avanzó ayer martes en un depósito del supermercado La Anónima en Cipolletti, según informaron fuentes locales. Hasta el momento no se registran víctimas fatales ni heridos en el lugar. Hasta el momento, sin víctimas fatales ni heridos, un voraz incendio avanza en un depósito del supermercado La Anónima en Cipolletti. Comenzó en plena madrugada y ahora sigue en el lugar trabajando varias dotaciones de bomberos, incluso de localidades cercanas del Alto Valle. Es sobre calle Tres Arroyos, con importante operativo en los alrededores y cortes de tránsito frente al fuego que ya provocó la caída de parte del techo del edificio, con una columna de humo negro visible desde la vecina provincia de Neuquén. Bomberos de esa provincia y de la vecina localidad de Fernández Oro también están asistiendo a esta emergencia. Salta. Saeta confirmó suspensión de colectivos nocturnos en Salta ante la crisis económica. El presidente de Saeta, Claudio Moro, ratificó ante la Cámara de Diputados la suspensión del servicio de colectivos desde las 22:30 horas hasta las 5. La medida genera preocupación por su impacto en sectores laborales y educativos. La determinación la tomaron las empresas, no la tomó Saeta, pues es un paliativo, no creo que tenga un ahorro significativo importante. Nosotros administramos, nosotros estamos debiendo 25% de la operación del mes de mayo. Nos estamos reuniendo con autoridades para que esto, como en otras oportunidades, esta crisis no es exclusiva de Salta. Recordemos que hemos perdido los subsidios nacionales. Siempre hemos resuelto todos los inconvenientes. Buenos Aires. Tandil, un alumno le fracturó la mandíbula y el pómulo a su profesor de música. Un brutal hecho de violencia escolar conmociona a la comunidad educativa de Tandil. El profesor de música del Colegio San José, una conocida institución privada de esa ciudad bonaerense, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras recibir un voraz golpiza por parte de un alumno de tercer año de apenas 15 años de edad en plena clase. La falta de respeto al profesor se perdió por completo en los últimos años. Antes, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, el profesor era tratado de una manera respetuosa y era la persona que, aparte de enseñarnos su materia, nos ayudaba en consejos a cada uno, pero con absoluto respeto y obediencia. Esto que pasó en Tandil realmente es una vergüenza, pero está pasando en todo el país. Hay que cambiar esto urgente, porque en cualquier momento
estaremos cronicando la información de la muerte de un profesor por un alumno en un colegio de nuestro país. ¿Cómo pasó todo esto? Nos cuentan desde Tandil, en la provincia de Buenos Aires. En el marco de la clase de música, donde estaba allí el profesor dictando justamente su clase, había un grupo de alumnos que estaban, provocando desorden, tirando bancos al suelo, hasta que en un momento el profesor, cansado un poco de esa actitud, se pone firme y con vehemencia comienza a ordenar los bancos. En uno de esos bancos estaba el celular de un alumnos de tercer año, 15 años promedio, ordena el banco y se cae el celular al suelo. Este alumno, que me cuentan, es uno de los más exaltados que tiene esa clase, le dice: ¿qué haces, pelo tatatá? Al profesor: ¿no ves que me tiraste el celular al suelo? Y se ponen a discutir, el profesor y el alumno de 15 años empiezan a empujarse y este alumno le tira una trompada, le pega la trompada en la cara al profesor, que cae al piso desvanecido, desmayado dicen algunos, empieza a brotar sangre, le deforma la cara al profesor, que termina internado en el hospital, intervenido quirúrgicamente por una fractura de pómulo y de mandíbula. El hecho ocurrió, reiteramos, ayer por la mañana en este colegio de Tandil. Me llega el testimonio a través de una persona que tiene a sus hijos cursando allí en ese mismo colegio. Los padres, por supuesto, horrorizados con este hecho. Aparentemente a este joven, que no vamos a difundir sus datos porque es un menor de edad, lo suspendieron aparentemente nada más que por 10 días, mientras que el profesor terminó con la cara totalmente deformada. Así lo relataba en un audio que se filtró, en un audio de WhatsApp, una compañera de este joven violento agresor que, dicen, toma clases de boxeo. No sabes cómo tiene la cara el de música, tipo quedó deforme y se tuvo que ir a la clínica. Posta, tipo nunca había nacido, o sea, están todos, tipo todas las chicas llorando, fuimos todos corriendo a decirle a Gastón, tipo, el chabón quedó tirado muerto y me empezó a preguntar, tipo, quién le había pegado, tipo, como que quedó noqueado, o sea, desmayado. Hay un audio más largo donde explica un poco más la situación. Me parece que no venía a cuento con esta descripción que da esta compañera. Es suficientemente elocuente. En mi escuela o en mi época, que es la misma que la tuya, eso también se ha perdido, donde el docente, además del estrés por los bajos salarios, tiene que muchas veces enfrentarse a este otro estrés, el estrés de la violencia que se ejerce desde algún sector o desde algunos alumnos para con los profesores, y un sistema que no contiene y que no da respuesta a este tipo de situaciones. Judiciales. Causa Cuadernos. Se chorearon el cable de fibra óptica, se cortó internet en Comodoro Pi y no pudieron declarar Labaña, Fariña y Zubik. La ausencia de este martes en el juicio de la causa Cuaderno fue suspendida por falta de conectividad de internet en Comodoro Pi. De este modo quedaron suspendidas las declaraciones del exministro de Economía Roberto Labaña, del financista Leonardo Fariña y de la exdiputada nacional Mariana Zubik, entre otros. La situación se debió a un corte general en la zona, vinculados a un robo de cables de fibra óptica. Por esa situación, el Tribunal Oral Federal número 7 postergó las indagatorias previstas para esa jornada. Por el momento, la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial no logró estabilizar la conexión y debido a ello, el tribunal reprogramó el reinicio de las indagatorias para el próximo jueves 4, día en que volverá a iniciarse el cronograma de los testigos que no pudieron declarar hoy. Un juicio que lleva años y justo cuando van a declarar, se afanan el cable de fibra óptica de internet. Qué casualidad, ¿no? Córdoba. La conferencia de prensa del padre de Agostina fue otro bochorno más. En primer lugar, había más expectativas detrás de esta conferencia porque muy temprano la abogada Fernanda Alanís había mandado un mensaje a todos los medios con la convocatoria y realmente no aportaron novedades en torno a la investigación. Había más expectativas detrás de esta conferencia porque muy temprano la abogada Fernanda Alanís había mandado un mensaje a todos los medios con esta convocatoria y realmente no aportaron
novedades en torno a la investigación. Se esperaba algún anuncio más importante en torno a si el fiscal Raúl Garzón había logrado algún avance más o no. Realmente por momentos la conferencia de prensa se convirtió en otro bochorno más en torno a las declaraciones que venimos a escuchar. Tanto, bueno, eran de funcionarios públicos, ahora se suma una abogada privada en torno a este caso, a este espanto. Realmente es tanta gente hablando en torno a un espanto y aportando tan poco. ¿Qué se sabe de la investigación? Bueno, el fiscal Raúl Garzón fue ratificado en el día de hoy por el fiscal general Carlos Lescano. Lescano estuvo la semana pasada de vacaciones, volvió este fin de semana y hoy tomó la decisión de ratificarlo en la investigación y sumarle la causa por la denuncia anterior que tenía su colega Iván Rodríguez. Esta denuncia de una joven que el 6 de mayo de 2025 escapó semidesnuda, maniatada de esa misma casa de Del Campillo, una causa que el fiscal Iván Rodríguez mantenía hasta ahora imputado al propio Barrelier por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada, pero lo tenía en libertad. ¿Qué tenía que hacer para quedar en libertad? Un test psicológico, debía ser un tratamiento por consumo de drogas. Todos los testigos refieren que Barrelier continuaba consumiendo periódicamente drogas hasta el sábado que habría asesinado a Agostina y además le había impuesto una fianza de 5 millones de pesos. ¿Quiénes avalaron esta fianza? El estudio de abogados que lo representaba con el concejal, ahora de nuevo concejal suplente del PJ capitalino, Ricardo Moreno, a la cabeza. La Fiscalía está aguardando el resultado completo de la autopsia para determinar finalmente la carátula final que va a guiar esta investigación. Por ahora es homicidio y en un contexto de violencia de género, o sea, un femicidio, pero se le pueden agregar más imputaciones y sobre todo esclarecer el móvil. Como ya lo hemos adelantado, los primeros indicios, el peritaje preliminar habla de un presunto ataque sexual, de un abuso sexual seguido de muerte, lo que abre a su vez la posibilidad que la causa vuelva a pasar a otra fiscalía, porque en Córdoba hay fiscalías especializadas en delitos sexuales. ¿Acaso por esto todavía el fiscal no avanzó en esta imputación para no abrir el terreno de las especulaciones? ¿Qué pasó con las otras personas que estaban dentro de la casa? Agostina ingresó el sábado 23 de mayo a las 10:30 de la noche y se sabe que Barrelier la sacó ya sin vida el lunes 25 de mayo a las 11:30 de la mañana. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con todas esas personas? Estaba su pareja, estaba su hija menor, la dejamos afuera de toda especulación. Había 2 personas más que vivían en un departamento ubicado en la planta alta de la casa, pero absolutamente comunicado con el resto de la vivienda. Todos se han declarado como testigos, todos dijeron no haber escuchado nada. Esta mañana escuchamos a la madre de Barrelier, la que lo había defendido en un primer momento, hoy absolutamente desconsolada. Viviana dijo: no conozco a mi hijo, no lo reconozco, no sé lo que hizo, eso es dramático. Le pidió disculpas a la familia de Agostina y dijo que su nuera le había dicho que Barrelier se encerró desde el sábado hasta el lunes en una suerte de comedor, supuestamente para jugar a la Play. Dijo que ellos no habían escuchado nada. Se está investigando ese entorno y también se está investigando a la propietaria del 4K, que es una amante que tenía Barrelier y que se lo prestó el lunes. ¿Quién me dice en fuente de la investigación? Por ahora ninguna de estas personas está bajo sospecha por algo concreto. A Barrelier se lo ve llegar solo en el 4K a su casa, sacar un tacho, sacar bolsas e irse solo manejando el vehículo hasta el descampado de Ampliación Ferreira, donde el sábado pasado se descubrió el espanto. San Juan. Condenaron a una funcionaria del registro civil por emitir DNI falsos. Una funcionaria del registro civil de Pocitos, en la provincia de San Juan, fue condenada junto con otras 4 personas que integraban una asociación ilícita que emitía documentos nacionales de identidad apócrifos para concretar estafas mediante la obtención de créditos
y la compra de bienes que luego eran comercializados. La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y del auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del área de investigación y litigios de casos complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, determinó un prejuicio económico superior a los 142 millones de pesos. Natalia Lorena Castillo, ex titular de la Delegación Pocitos de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, fue condenada a 4 años y 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial por 4 años como miembro de la asociación ilícita. Se supo que dicha red operó desde el 27 de agosto del 2024 hasta mediados del año 2025. También fue condenada por tendencia ilegítima de documentación, delito previsto por el artículo 33, inciso C, de la Ley 17.671 de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional, por los 197 documentos nacionales de identidad auténticos secuestrados durante un allanamiento en su domicilio. Asimismo, debido a la intervención de 23 casos de tramitación irregular del documento nacional de identidad y la tendencia ilegal de documentación oficial, Castillo también fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionaria pública, destacó el portal Fiscales. Rolando Javier Navarro Zaide, señalado también como jefe de la organización, se le impuso una pena de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardoso fueron condenados a 3 años y 10 meses de cárcel en calidad de miembros. Las pesquisas permitieron acreditar en qué consistía la maniobra. Primero identificaban potenciales víctimas, para luego reclutar personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar DNI falsos, y la tramitación y seguimiento de los nuevos ejemplares de DNI. Con esa documentación se gestionaban créditos y se adquirían bienes que posteriormente eran vendidos en el mercado informal. Santa Cruz. Histórico. Hallan una nueva especie de dinosaurio raptor en la provincia de Santa Cruz. Un equipo de investigadores de Argentina y de Japón identificaron una nueva especie de dinosaurio raptor en las cercanías del Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Con el descubrimiento del CAC australias, como lo llamaron, se amplía el registro fósil de los dinosaurios unelágidos en el hemisferio sur, teniendo un puente geográfico entre los ejemplares hallados en la Patagonia y otras partes del mundo, informó el gobierno provincial. El hallazgo se produjo en la estancia Lanita, donde en el 2019 se había recuperado un fragmento de garra que sugería la presencia de un raptor. En expediciones posteriores, particularmente en el año 2024, se encontraron vértebras cervicales y dientes que permitieron confirmar la identidad de una nueva especie. El dinosaurio, que fue reconstruyendo pieza por pieza durante sucesivas expediciones, los fósiles fueron analizados mediante tomografía computada y microscopía electrónica, técnica que revelaron rasgos anatómicos únicos. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Radio Boom Show. Y estos son nuestros titulares. 22 muertos y 130 heridos dejan los bombardeos rusos con cientos de drones y decenas de misiles en Ucrania en la madrugada del martes. Moscú afirma que apuntaba únicamente a instalaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas. Los observadores de la Unión Europea en Colombia desestiman las denuncias de irregularidades del presidente Petro en las elecciones presidenciales del domingo. El balotaje, programado para el 21 de junio, enfrentará al derechista de la Espriella con el senador izquierdista Cepeda, aliado del mandatario. La muerte de detenidos se dispara en las cárceles de Venezuela en un 50% frente al año anterior debido a las malas condiciones médicas, según alerta la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. El informe registra hacinamiento con casi 27.000 reos en prisiones con capacidad para 15.000. Estos son los titulares. Vamos al informativo.
El jefe de la ONU condenó enérgicamente los últimos ataques rusos contra Ucrania que dejaron al menos 21 muertos este martes. La Fuerza Aérea Ucraniana contabilizó más de 70 misiles y más de 600 drones. Moscú afirmó que la ofensiva solo apuntaba a instalaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Informa nuestro corresponsal en Ucrania, Luca Lazo. A 70 metros de profundidad en las entrañas de la estación de metro Teatralna es la 1 de la madrugada. En pequeños grupos los vecinos del barrio se acomodan en los andenes. Los más previsores despliegan camas plegables. Alona, de 24 años, hojea una novela para matar el tiempo. Prefiero dormir en mi cama con tapones en los oídos y hacer como si no hubiera explosiones. Pero estaba muy ansiosa, así que me dije, bueno, bajo al metro, aunque normalmente no lo hago. Son las 2:15 de la mañana. Las primeras explosiones resuenan sobre Kiev. Varias oleadas de misiles se suceden hasta el amanecer. En el metro, con los ojos enrojecidos y la mirada fija en sus teléfonos, los habitantes se enteran atónitos del primer balance de este nuevo ataque. Lucas Lazo, Kiev. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos están estancadas mientras Washington se concentra en Irán. Justamente en Irán, Estados Unidos asegura haber atacado un petrolero que intentaba destruir el bloqueo que Washington impone a Teherán durante la guerra y las negociaciones que están teniendo entre ambos países. La Unión Europea avanzó en una amplia reforma migratoria para aumentar las deportaciones y abrir centros de detención en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos criticaron duramente las nuevas regulaciones y ponen en riesgo la seguridad de los migrantes. Así lo resalta la investigadora en inmigraciones del Centro de Políticas Europeas, Virginie Jacob. El concepto de país tercero seguro se puede usar, pero no se necesita automáticamente un centro de deportación. Hay dos cosas un poco diferentes, pero claro que para establecer centros de deportación necesitan hacerlo en un país seguro, en un país tercero seguros. Entonces es dos cosas que tienen un vínculo, pero son dos cosas diferentes. Para las familias es una posibilidad, pero creo que va a depender del país que va a enviar personas y también del poder judicial y de la vulnerabilidad estimada de las personas. Esto se queda en las regulaciones de asilo del Pacto de Migración, pero ahora es difícil saber cómo va a pasar la organización operacional de los centros de deportación. Escuchaban a Virginie Jacob, investigadora en migraciones. Al menos 5 países europeos, Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia, ya negocian con otros estados, principalmente africanos, para crear estos centros de retención. Vamos a Kenia, donde un tribunal bloqueó por otras 3 semanas la creación en el país de un centro para poner en cuarentena de ébola a ciudadanos de Estados Unidos, proyecto que ha desatado protestas en las que murieron 2 personas. Explicaciones con Paula Estañol. Fue la prensa estadounidense la que reveló a finales de mayo la posible apertura de este centro que permitiría a enfermos estadounidenses contagiados de ébola pasar una cuarentena en Kenia. Días más tarde fue la propia administración Trump la que confirmaba la noticia, provocando una ola de manifestaciones alrededor de la base militar de Laikipia, en el centro del país africano. Se trataría de un centro con una capacidad para 50 camas medicalizadas a cargo de una treintena de funcionarios médicos. Por su parte, el gobierno keniano confirmó que es una colaboración con las autoridades sanitarias del país norteamericano destinada a reforzar la respuesta a urgencias como el ébola. Recordemos que en Kenia no se ha registrado hasta ahora ningún caso de esta enfermedad, cuyo último brote en República Democrática del Congo ya se ha cobrado la vida de 48 personas. Por el momento, la justicia keniana ha paralizado la puesta en marcha de este centro a la espera de una respuesta legal a un recurso interpuesto por una ONG. Esta decisión también preconiza que queda prohibida la entrada al país de cualquier persona expuesta o infectada del virus del ébola. Ha habido 321 casos confirmados y 116 casos sospechosos de ébola en el Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.
Vamos al Reino Unido, donde la policía enfrenta duras críticas tras revelarse que esposó a un joven de 18 años mientras agonizaba por heridas de arma blanca. El ataque ocurrió el pasado diciembre cuando el agresor de este joven, Henry Nowak, justificó falsamente su ataque alegando haber sido víctima de racismo. Explicaciones desde Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico. La publicación del vídeo hoy y la sentencia de ayer condenando al agresor de origen Sikh a cadena perpetua han provocado una tremenda indignación popular, generando un intenso debate en el Parlamento. La ministra de Interior, Shabana Mahmood, ha calificado las imágenes de perturbadoras y trágicas de ver y ha dicho que la familia de Henry Nowak, el joven asesinado, merece respuestas. La policía de Hampshire se ha visto obligada a pedir disculpas públicas a la familia, reconociendo que el trato que se le dio a su hijo fue inhumano y degradante. El regulador independiente de la policía mantiene abierta una investigación penal sobre la actuación de los agentes involucrados. La policía también ha denunciado intentos de justicia comunitaria después de que se filtraran los supuestos nombres y direcciones de los policías que arrestaron a Henry. Nigel Farage, el líder de Reform, el partido de derecha populista antiinmigración que lidera las encuestas en el país, ha encendido el debate al comparar el caso con el de George Floyd en Estados Unidos, pero a la inversa. Ha dicho que este caso demuestra el miedo a ser llamados racistas. También Elon Musk ha calificado el caso de indignante y para esta tarde hay convocadas protestas. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional. Cuba defendió este martes al conglomerado militar Gaesa, blanco de sanciones de Estados Unidos, afirmando que el grupo impulsa el desarrollo social de la isla frente a la presión de Washington. Por su parte, la Casa Blanca acusa a esta corporación de desviar ingresos claves para el beneficio exclusivo de los militares y la élite cubana. Análisis con el historiador y politólogo cubano exiliado en México, Oscar Grandio Moragues. Con estas sanciones, la profunda influencia de Gaesa en casi todos los sectores de la economía cubana son reconocidos por estas nuevas sanciones, que convierte cualquier vínculo con Cuba, desde el punto de vista privado, en una posible responsabilidad bajo estas nuevas normas, ¿no? Y esto crea lo que yo llamo un riesgo de contaminación para cualquier empresa extranjera que opere en Cuba, ¿no? Estas sanciones amenazan con afectar el modelo de negocio no solamente de Gaesa, sino cualquier empresa que trabaje con Gaesa, que, repito, son todas las empresas que trabajan con Cuba ahora. Entonces, el debate aquí es si la presión logrará cambios políticos o si, como en episodios anteriores, el costo recaerá principalmente sobre la población civil. Todo va a ser un efecto catastrófico y ya se está viendo con una retirada masiva. Primero se retiró Cherry, se está retirando turoperadoras canadienses, parece que las turoperadoras españolas se están retirando. Las navieras anunciaron suspensión de operaciones con Cuba porque los partners de estas navieras son precisamente empresas de Gaesa. Entonces la contaminación es mayúscula y entonces estas sanciones realmente ponen contra la pared de Gaesa porque es imposible que operen con socios internacionales precisamente por esto. Era Oscar Grandio Moragues, autor de Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Lo decíamos en titulares, la muerte de reclusos en Venezuela se disparó un 50% en 2025, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Al menos 158 detenidos, incluidos 3 presos políticos, fallecieron el año pasado debido a las precarias condiciones médicas en las cárceles. Ampliamos la información ahora con Asbel López. 151 de los decesos ocurrieron por falta de insumos médicos y de atención médica. Las afecciones cardiovasculares y respiratorias fueron la causa de muerte más común. Las otras 7 muertes agrupan hechos violentos, accidentes y un presunto suicidio. Venezuela padece una crisis hospitalaria que se agrava por la falta de insumos y medicinas, una situación que impacta todavía más en las cárceles. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones pide que los penales tengan su dotación tanto de medicina según el número de población y la cantidad de personal de la salud que hace falta. El informe estimó que en 2025 se registró una población carcelaria de casi 27.000 personas, cuando la capacidad en las prisiones del país es solo para 15.000 presos. La ONG calificó como riesgo crítico el nivel de hacinamiento de las prisiones del país. Gracias, Asbel López. Vamos a la vecina Colombia, donde los observadores de la Unión Europea de las elecciones presidenciales negaron este martes las acusaciones de irregularidades. El presidente saliente Gustavo Petro rechazó los resultados del escrutinio preliminar que mostraron al derechista Abelardo de la Espriella liderando la primera vuelta. Petro afirmó que se añadieron cientos de miles de votos, aunque no proporcionó ninguna prueba de esta afirmación. Escuchamos al jefe de la misión de la Unión Europea
Europea, Esteban González Pons. Nosotros hemos realizado una proyección estadística, como solemos hacer en todos los procesos electorales, sobre actas publicadas y resultados del preconteo y del escrutinio. Y el resultado que nos da es que podemos descartar cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio. Recordemos que el candidato derechista independiente Abelardo de la Espriella, promotor de la línea dura contra la delincuencia, obtuvo el 44% y enfrentará en segunda vuelta al aliado de Petro, Iván Cepeda, quien alcanzó el 41%. Esta semana 2 cadenas hoteleras se han retirado de Cuba ante la presión de Estados Unidos. Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio para demostrar que no violan las sanciones de Trump contra Gaesa, el brazo económico militar cubano. Con los detalles del impacto, el informe ahora de Asbel López. Para operar en Cuba, toda empresa extranjera tiene que pasar por Gaesa, un conglomerado económico militar creado en los 90 tras la caída de la Unión Soviética, cuya particularidad es no rendir cuentas. Oscar Grandio. Entonces, a pesar de ser estatal, las cuentas de Gaesa siempre han estado exentas de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Es un blindaje político que permite que los ingresos de este conglomerado todopoderoso no sean redistribuidos a través del presupuesto del Estado, y aquí está el problema, sino retenido bajo un control privado de una familia y del ejército, donde el presupuesto formal y el Estado cubano simplemente es un cascarón vacío, ¿no? Gaesa fue sancionada en mayo por la administración Trump, lo que hace correr riesgos a todas las empresas extranjeras instaladas en la isla. Con estas sanciones, la profunda influencia de Gaesa en casi todos los sectores de la economía cubana son reconocidos por estas nuevas sanciones, que convierte cualquier vínculo con Cuba, desde el punto de vista privado, en una posible responsabilidad bajo estas nuevas normas, ¿no? Y esto crea lo que yo llamo un riesgo de contaminación para cualquier empresa extranjera que opere en Cuba, ¿no? Estas sanciones amenazan con afectar el modelo de negocio no solamente de Gaesa, sino cualquier empresa que trabaje con Gaesa, que, repito, son todas las empresas que trabajan con Cuba ahora. Va a ser un efecto catastrófico y ya se está viendo con una retirada masiva. Primero se retiró Cherry. Las navieras anunciaron suspensión de operaciones con Cuba porque los partners de estas navieras son precisamente empresas de Gaesa. Poniendo a Gaesa como el principal objetivo de las sanciones, Washington espera poner de rodillas al sistema cubano, sostiene Grandio Moragués. El gobierno americano se da cuenta de que efectivamente el control de la economía cubana es de Gaesa, no es del Estado cubano como tal. Implica también la reducción de la entrada de divisas por la caída de la producción de níquel y cobalto, por ejemplo, que está en control de Gaesa. Y ahí está la salida de Cherry, que tiene una asociación productiva con Gaesa. El sector de importación de petróleo está en manos de Gaesa. Aquí hay un efecto en estas sanciones, un efecto evidentemente disuasorio, que va a alejar a los pocos inversores extranjeros que aún operan en la isla. Entonces, si tú sancionas a Gaesa y sancionas a los empresarios extranjeros que operan con Gaesa, que son prácticamente todos los que trabajan con Cuba, entonces evidentemente el colapso va a ser mayúsculo. Escucharon a Oscar Grandio Moragués, autor del libro Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.